Grabar. Muy bien. Como les decía, vamos a retomar la clase anterior. Justamente dejé los temas más importantes, por decirlo así, o los temas más comunes que solemos escuchar, las lesiones más comunes que solemos escuchar en el deporte y también en las actividades de la vida diaria. Pero no obstante, muchas de estas lesiones no precisamente implica que solamente en el deporte uno se pueda lesionar. Entre estas tenemos la famosa rotura de ligamento cruzado. En cuanto a la anatomía de la rodilla, habíamos visto en la clase anterior justamente un poquitito de la anatomía. Tenemos dos ligamentos que están básicamente por dentro de la articulación, que son los cruzados. Tenemos un cruzado anterior, que es el que evita que el hueso de la tibia se desplace hacia adelante. Voy a buscar un ratito. eh, Voy a buscar un ratito mi imagen y les voy a ir mostrando. Acá. Entonces, tenemos por dentro de las articulaciones, esto por ejemplo sería, en teoría, sería un paciente sentado, ¿verdad? Entonces, la rótula se desplaza hacia arriba y hacia la parte anterior del muslo, y en teoría se queda esto relativamente abierto, por decirlo así, ¿verdad? Acá adentro nosotros encontramos estos ligamentos cruzados. No están a los laterales ni enfrente, está por dentro. Ok. Aquí encontramos al ligamento cruzado anterior, que como les decía, es el ligamento que evita que este hueso de la tibia se desplace hacia adelante. Si es que ustedes palpan su pierna, van a sentir en la parte anterior una partecita dura que es el hueso de la tibia, que es uno de los lugares en donde es muy doloroso cuando te tropezas o te lastimas o chocas por algo. Y usualmente en el deporte los muchachos usan mucho la canillera justamente para evitar las lesiones en esa zona, que es la tibia. Y el otro ligamento que está por detrás, en teoría, justamente por de ahí el nombre de cruzado, ¿verdad? Viene en forma de X prácticamente. El que está por detrás sería el ligamento cruzado posterior. Ahora bien, vamos a buscar nuestra diapositiva. A ver, ok. Las lesiones frecuentes que sufren estos ligamentos son básicamente similares a las del esguince del ligamento, ¿verdad? Solo que en este caso ya sería un esguince completo o una ruptura completa de este ligamento. Y ya pasa a la rotura o ruptura. Se trata de una lesión grave de la articulación de la rodilla en la que uno o ambos ligamentos cruzados de la rodilla, el LCA que corresponde al ligamento cruzado anterior o LCP que corresponde, las siglas corresponden al ligamento cruzado posterior. Estas pierden su continuidad, o sea que se rompe literal producto de una sobrecarga o estiramiento excesivo, que es lo que justamente ocurre en los esguinces. Entonces, una ruptura de ligamento cruzado pudo haber tenido o pudo haber sufrido previamente un esguince y posterior eh, pudo haber sufrido una ruptura. En algunos casos es directo la ruptura también, ¿verdad? No, no está exento tampoco de eso. Como hemos mencionado anteriormente, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior son los estabilizadores de la rodilla, por lo que esta rotura ocasiona la aparición de inestabilidad inmediata, porque justamente estos ligamentos tienen esa función de poder fijar las articulaciones, de poder evitar ciertos desplazamientos óseos
impropios, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior evita que la tibia se desplace hacia adelante. Y el posterior, lo contrario, ¿verdad? Evita que la tibia se desplace hacia atrás. Entonces, calculen un poco e imagínense un poco. Se están yendo ustedes caminando acá a Cupé, ¿verdad? Los que son católicos principalmente. Justo están haciendo esa bajada del cerro y había sido. Susamar tenía roto el cruzado anterior. ¿Ustedes creen que va a poder caminar bien? No, Obvio no, ¿verdad? Ahí sí que es terrible esa caminata justamente en la embajada, porque como el ligamento que en teoría tiene que sostenerla la tibia está roto, ese desplazamiento puede ser inevitable, ¿verdad? La tibia le va a bailar ahí, en teoría, ¿verdad? Y más aún si de repente la persona no tiene una buena masa muscular también. Hay algunos casos en los que podemos paliar un poco esa lesión con un buen fortalecimiento muscular, pero no obstante no es la solución. Eh, Muchas veces los pacientes también justamente también, Ana, no va a poder frenar, se le va a ir hacia adelante la tibia. Muchas veces los pacientes por no querer recurrir de repente a la cirugía, ya cuando ya no hay caso, full entrenan, tratan de fortalecer lo más que pueden los cuádriceps, los músculos femorales, pero es un tratamiento relativamente paliativo, pero no es la solución. Eh, entonces es inevitable en muchos casos la cirugía en ese caso, pero eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, para estabilizar la rodilla nuevamente y prevenir daños a largo plazo, que sería una gonartrosis, por ejemplo, se requieren de una cirugía para reparar el ligamento afectado, teniendo en cuenta que son dos los ligamentos cruzados, pueden producirse dos tipos de rotura. Muchas veces cuando ya se está, se le rompió el ligamento cruzado anterior, ¿verdad? No se estaba tratando, estaba igual jugando o no obstante no reposaba, no realizaba los tratamientos que tenía que realizar, porque hay veces que no tampoco de una se rompe completamente el ligamento, sino sufre un desgarro, prácticamente un esguince de segundo grado, ¿verdad? Entonces, de ahí cuando no se cuida o no se está tratando como tiene que tratarse, llega a una ruptura completa, pero no se queda eso solamente ahí. Tiende a afectar también al ligamento cruzado posterior y en algunos casos también alguno de los laterales. Puede ser el lateral interno o el ligamento lateral externo también. La rotura del ligamento cruzado anterior, con sus siglas LCA, constituye a la pérdida total de la continuidad del ligamento cruzado anterior. Resulta ser más común en la rotura que la rotura del ligamento cruzado posterior y suele darse frecuentemente producto de un accidente deportivo. Los deportes de contacto como el fútbol o el esquí a menudo son los causantes, sin embargo, también pueden originarse producto de accidentes o movimientos bruscos no relacionados con el deporte. Por eso les decía que no obstante, este tipo de lesiones tampoco implican netamente o exclusivamente el área deportiva, sino también puede producirse a través de algún tipo de accidente o lesiones ya bien de repente laborales también puede ser. La rotura del ligamento cruzado posterior, con sus siglas LCP, es menos frecuente que una rotura del ligamento cruzado anterior. Cuando esta rotura ocurre durante el ejercicio, suele ser una lesión aislada, o sea que sin daños adyacentes. Por el contrario, si se da producto de un accidente automovilístico, otras partes de la rodilla suelen resultar lesionadas, como fracturas de los puntos de inserción
o roturas meniscales, o roturas del ligamento colateral. De los laterales también entonces se afectan en esos casos. Muy bien. Aquí les coloqué esta imagen para que puedan observar cómo en teoría es la ruptura del ligamento cruzado anterior en este caso. Acá está completamente roto. Y acá atrás vemos al ligamento cruzado posterior, que como ven está por detrás, ¿verdad? Está más o menos en X, en cuanto a la disposición de las vistas también. En una vista anterior se lo ve de ese modo, en forma de X. La rotura del ligamento cruzado posterior también. Esto sería en una vista posterior, evidentemente, porque acá no observamos la rótula, por ejemplo. Acá, por ejemplo, está en una flexión. En teoría, acá debería estar la rótula también. Aquí observamos al ligamento cruzado posterior que está también roto en este caso. Muy bien. En cuanto a los síntomas, tampoco es mucha la diferencia entre ambas lesiones, pero no obstante, de repente, para confirmar o corroborar qué parte mismo de estos cruzados es el que se rompió, se tiene que realizar algunas pruebas de diagnóstico, ¿verdad? Hay una prueba, la prueba del cajón, que es la más común, que es la que realiza el paramédico o el médico o incluso los fisioterapeutas para poder determinar qué parte o cuál de los cruzados es el afectado. En una rotura del ligamento cruzado anterior, presenta crujido o chasquido audible tan pronto como se rompe el ligamento. Es más común en el deporte escuchar eh, estas historias por decirlo así, ¿verdad? De los deportistas que te dice, ¿verdad? Yo había escuchado que se rompió algo, te dice, ¿verdad? O hizo un ruido o explotó algo, ¿verdad? Y en teoría era ese el ruido del cruzado. Dolor muy intenso que puede disminuir después de de un breve periodo de tiempo o con el reposo. Muchas veces cuando uno sufre un esguince nada más en el ligamento, en uno de los ligamentos, pero independientemente de que sea el cruzado, hay dolor. Cuando se trata del cruzado anterior, por ejemplo, hay mucho dolor. Hay ocasiones en las que se te bloquea la rodilla y no puedes estirar todo también. A modo de anécdota, ya otra vez, en una ocasión, es ese famoso que te está yendo en el bus, qué sé yo, en aquella época me está yendo a la facultad, estaba repleto el bus, tanto es así que estaba yo aplastadita ahí en el medio y ya me tenía que bajar, ¿verdad? Entonces, en una de esas que giro, en teoría, para poder moverme, para desplazarme hacia el fondo, para bajarme, mi tronco gira, pero mi pierna se queda fija. Al girar yo, mi pierna no gira y se produce una torsión en la rodilla, que es uno de los mecanismos frecuentes de ruptura del ligamento cruzado anterior. En ese momento yo solamente esguince, habrá sido algún esguince de segundo grado, porque el dolor y el moretón que tenía era impresionante. Pero estas son las situaciones, por ejemplo, que les puede llevar también a sufrir una ruptura del ligamento cruzado. Por eso les digo, aquel fue solamente un esguince de segundo grado, solamente, y era muchísimo el dolor, era fuertísimo el dolor, al punto de que yo me tenía que bajar y subirme a otro colectivo y no podía flexionar la rodilla para subirme al otro colectivo, ¿verdad? Y es el famoso que en el momento no sentís por el shock de repente, por el susto de repente, pero cuando ya en frío, sí ya empieza a sentirse mucho dolor. Presentan también inflamación de la rodilla, obviamente, porque cuando hay lesión se presenta una inflamación, hay una agresión en el tejido.
generalmente inmediata y extensa. Movilidad restringida, incapacidad para extender completamente la rodilla. Sensación de inestabilidad inicial, el muslo se desplaza hacia atrás en comparación con la parte inferior de la pierna. Hay una inestabilidad acompañada de dolor. Eso en el caso de una ruptura completa, ¿verdad? Y hay una leve sensibilidad generalizada y dolor a presión de la rodilla, a la presión de la rodilla. No puedo ni tocar porque duele mucho, ¿verdad? En cuanto a los síntomas de la rotura del ligamento cruzado posterior, a diferencia del anterior, las personas que presentan este ligamento cruzado posterior roto generalmente no suelen reportar un chasquido. El dolor es generalizado en la parte anterior y en la parte posterior de la rodilla. La movilidad está restringida, hay una incapacidad durante la flexión de rodilla, inflamación y derrame articular, acompañado frecuentemente de hemartrosis. La posición de la cabeza de la tibia cambia inmediatamente, encontrándose la tibia demasiado atrás en comparación con el fémur, especialmente notable al bajar una escalera. Sensación de inestabilidad articular de la rodilla, caminando con la rodilla ligeramente flexionada. Se genera ese bloqueo automático y se queda en semiflexión, en una ligera flexión, la rodilla. Entonces tampoco se puede extender todo. Muy bien. Hemartrosis sería ya cuando presentan ciertos hematomas a nivel articular. Hay ocasiones en las que se observa, otras ocasiones en las que no se observa más que en una ecografía. O de repente en una resonancia también se puede observar. Negro se ve dentro de la articulación. Los factores causales de la rotura del ligamento cruzado anterior. Hay un fuerte impacto lateral de un oponente contra la articulación de la rodilla mientras está en movimiento. Hay una hiperextensión de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Un frenado repentino a toda velocidad. Hay que tener cuidado cuando realizamos ejercicios como en el caso de los funcionales también, que implica ese pique, el correr y frenar, te das la vuelta y volvés, ¿verdad? En el frenado hay que tratar de cuidarse. Usualmente o sea, queremos lesionarnos el cruzado anterior en este tipo de movimientos. Un ratito. Ok. Cambio repentino de dirección a toda velocidad, la misma cosa. Es el típico movimiento que ocasiona lesiones del cruzado anterior en deportistas de fútbol, por ejemplo. A veces que se les traba la taquilla del botín, se les traba por el pasto o algo así, o gira, rota, y entonces en ese momento se presenta esa torsión en la rodilla. Ok, muy bien. Aterrizaje accidentado después de saltar o girar, la misma cosa. Al saltar o girar, al caernos mal también puede ocasionar lesiones en el cruzado anterior. Posiciones forzadas o cargas con la articulación en valgo o varo, cuando la pierna está abierta o está muy inclinada, muy cerrada, ¿verdad? El valgo sería en X, en una posición en X, y el varo sería en una posición, a ver, ¿cómo les puedo explicar? En paréntesis, por decirlo así. Factores causales de la rotura del ligamento cruzado posterior.
Ciertas actividades deportivas, como los deportistas con mayor riesgo de rotura sin contacto, son esquiadores, jugadores de fútbol y jugadores de baloncesto. Mientras que los atletas con mayor riesgo de lesiones por contacto son los jugadores de fútbol americano o soccer. La edad entre 15 y 25 años son las más frecuentes. O sea, es la edad promedio en donde frecuentemente uno puede lesionarse el cruzado posterior. Un desgarro anterior del ligamento cruzado también puede ocasionar la ruptura total. Como les digo, es básicamente un esguince también, en el que dependiendo del grado de ese esguince puede llevar a una ruptura completa ya de ese ligamento. Fatiga física al final del juego o de la temporada, cuando no hay un buen descanso también. Eh, Fatigamos tanto que pueden sufrir micro lesiones también esos ligamentos, y a la larga o a la pronta también puede ser un detonante para este tipo de lesión. Trastornos de coordinación, ligamento cruzado anatómicamente acortado, eso ya es más bien algo congénito. eh, no a todos le podría pasar, ¿verdad? Pero justo tuviste re pedo y tuviste este ligamento corto o acortado, y en ese caso tendés a ese tipo de lesión, ¿verdad? No en todos los casos, pero también es uno de los factores causales en este caso. Ahora bien, prevención de la rotura de ligamentos cruzados. Muchas veces nosotros ya, o sea, eh, en teoría ya está roto el cruzado, pero ahí recién quieren realizar tratamientos paliativos, tipo para prevenir que entrar a cirugía en teoría, ¿verdad? Pero usualmente ya cuando hay una ruptura total ya es inevitable eso. Unos músculos bien entrenados en los miembros inferiores no solo protegen contra las lesiones del ligamento cruzado, sino también de otras lesiones en las rodillas y en los tobillos. Por lo tanto, la mejor medida preventiva es el entrenamiento enfocado en la mejoría del control neuromuscular y propiocepción durante el movimiento. Algunos de los ejercicios con este propósito son ejercicios de equilibrio, coordinación y propiocepción, ejercicios de fortalecimiento enfocado en el control proximal de la cadera, la pelvis y la parte inferior del abdomen, o sea, el core, ejercicios que involucren maniobras de desaceleración y pivote, y ejercicios de destreza y agilidad. Entonces, realizando estos tipos de ejercicios o enfocados a estos tipos de ejercicios, nosotros podemos preparar la parte muscular para evitar justamente lesiones tales como una ruptura del ligamento cruzado. Entonces, en teoría, debería ser esa la cuestión, ¿verdad? Mantener tonificado, trabajar en los músculos para fortalecerlos y evitar la lesión, no al revés. No, después de que ya te lesionaste, empezás a trabajar el músculo para que te empiece a paliar un poco esa lesión que tenés, ¿verdad? Para paliar la función en teoría del cruzado, ¿verdad? No debería ser así. Además, del entrenamiento físico, el uso de equipos de protección en las rodillas durante el entrenamiento deportivo y la selección de deportes que ejerzan menos presión sobre la rodilla, por ejemplo, el ciclismo, natación, podrían reducir el riesgo de padecer este tipo de lesiones. Eso en el caso de que no sea un deportista de fútbol, por ejemplo. Ahí no le vas a decir, no, en vez de jugar fútbol anda a practicar natación, ¿verdad? Entonces, es a modo de prevenir más que nada. Pero por ejemplo, ya estamos teniendo alguna lesión en la rodilla, en ese caso, y no somos deportistas profesionales, en ese caso podemos optar, por ejemplo, por este tipo de deportes
para evitar esa presión o esa sobrecarga sobre las rodillas. Ocurre mucho también que hay gente que sufrió una ruptura del ligamento cruzado, por ejemplo, tuvo toda la sintomatología, pero nunca dejó de entrenar. Tengo un caso, una paciente que siempre entrenó, ella sufrió en muchos, ahora ella tiene 30 años, sufrió una lesión en la rodilla cuando tenía 16 más o menos. En su momento se realizó todos los tratamientos que tenía que realizarse, su tratamiento con AINE, su tratamiento de fisioterapia, mejoró bastante, retomó su gimnasio, ¿verdad? Empezó a entrenar, siempre entrenó, hizo musculación. ¿Qué pasó? Ahora se casó, se embarazó y ahora empezó a sentir la molestia de nuevo en la rodilla. Entonces, ¿qué pasó ahí? Por esa buena masa muscular que estaba teniendo, ese músculo fortalecido, el core fortalecido, entonces evitó que ella resintiera esa lesión. Pero ahora como está embarazada, está evidentemente con un peso extra, no está pudiendo entrenar ni nada por el estilo porque es con riesgo el embarazo. Entonces, los músculos evidentemente empezaron a perder densidad, empezaron a perder fuerza y entonces a raíz de esa situación es que empezó a resentir de nuevo su lesión, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ya le están dando indicios de que, mira, tenés que operarte, ¿verdad? Entonces, a lo que voy nomás es, muchas veces incluso sufrimos de ciertas lesiones que ni siquiera hacemos ver y ni siquiera sabemos que teníamos, pero el famoso le voy a tomar algo nomás, le voy a poner hielito, le voy a vendar y se me va a pasar. Y sí, pasa, en teoría pasa, ¿verdad? Sana relativamente. Nunca sentimos porque estábamos full en movimiento, estábamos entrenando, qué sé yo, ¿verdad? Y en este tipo de situaciones, por ejemplo, ahí empieza a florecer otra vez la sintomatología y ahí había sido, te enteraste, ¿verdad? Que sufriste semejante lesión. Entonces, no obstante, muchas de las lesiones que podemos sufrir se pueden prevenir con un buen músculo fortalecido, ¿verdad? Mismo el tobillo. Vamos a hablar nosotros en la próxima clase sobre el tobillo, pero justamente a lo que voy nomás es que muchas de las lesiones que se resienten, ya sea en el tobillo o en la rodilla, es justamente depende mucho del peso de la persona. Son las partes articulares que soportan todo el peso del cuerpo, entonces es inevitable que se resientan las lesiones en esos momentos. También suele ocurrir, le tratas de guiar, ¿verdad? De decirle, mira, este ejercicio no puedes hacer, pero igual hacen, ¿verdad? Y ahí ya uno ya cumple también informando, ¿verdad? A mí al revés lo que me suele ocurrir. Hay gente que puede hacer ciertos ejercicios, pero no quiere hacer porque se bloquea, tiene miedo, por ejemplo, aunque lo mío es más terapéutico que gimnasio, ¿verdad? Sí, pero este es un caso aparte. Ah, no, no, ya escapa de mis manos la cuestión. Su médico ya le dijo que no y entonces se respeta. Siempre tenemos que adaptarnos también a ese equipo multidisciplinario. Si un paciente nuestro, un alumno nuestro ya viene con una indicación, mira, mi médico no quiere que haga, entonces se respalda con el médico y bueno, vamos a tener que hacerle caso, mantén al médico, ¿verdad? En cierta situación. Entonces, no forzar también a realizar, de repente justo se complica la situación por necedad nuestra también muchas veces. Muy bien. Los tratamientos. En la mayoría de los casos requiere necesariamente un abordaje terapéutico, quirúrgico para su solución. Como les dije, ahí ya no hay tutía. Una cosa es una distensioncita de ligamento o una cosa es un pequeño desgarro parcial del ligamento
Pero cuando hay ruptura total, ahí ya no hay caso. Ni respaldándole con la musculatura, porque a la larga o la pronta, si por algo luego se rompió, en teoría puede ir afectando a otros ligamentos aledaños o a otras estructuras articulares. De repente el menisco o tendones, entonces no tiene otra solución más que una cirugía en ese caso. Los médicos frecuentemente no realizan el procedimiento quirúrgico inmediatamente después de la rotura por el gran proceso inflamatorio activo, por lo cual primero procede con la indicación de inmovilización y estabilización de la rodilla mediante el uso de una férula. El periodo de inmovilización es de varias semanas, combinando con esto fisioterapia, ¿verdad? Ya que es de suma importancia fortalecer los músculos del muslo para la recuperación de la función articular después de la cirugía. De lo contrario, el resultado postoperatorio podría no ser tan bueno. La misma cosa. Hay ocasiones en las que de una vez que ellos, o sea, se realiza el tratamiento prequirúrgico y luego el postquirúrgico, ¿verdad? El paciente antes de operarse se realiza su tratamiento y posterior a la operación también, ¿verdad? Y en teoría, posterior a la cirugía, tiene que ir respondiendo la parte muscular ya cuando vamos a empezar a trabajar con la rodilla. Porque pasado su periodo inflamatorio postquirúrgico, empezamos a trabajar la parte muscular también para empezar a activar los movimientos. Sabemos que si no hay movilidad articular, en teoría los músculos tampoco están trabajando, porque al moverse la articulación se mueven los músculos también, ¿verdad? Entonces, si hay una movilidad nula en la articulación, el músculo no está trabajando y por ende puede tender a debilitarse. Y ahí empezamos con los trabajos de isometría eh, y demás con los pacientes, ¿verdad? Para poder paliar un poco eso y prepararle la parte muscular para su posterior evolución. Muy bien. Ahora bien, rotura del menisco, que es lo que justamente le estaba mencionando también. Cuando no trabajamos, no tratamos como corresponde a estos ligamentos cruzados, podemos llevar también a lesionar o llegar a lesionar otras estructuras articulares, como en este caso la rotura del menisco. Nuestras rodillas soportan diferentes cargas que en ocasiones son superiores a las de nuestro peso corporal. Estas cargas no generan tensión o molestias, ya que son distribuidas uniformemente por los dos meniscos de la articulación, quienes además se encargan de estabilizar la articulación durante el movimiento. Sin embargo, esta capacidad de absorción y distribución de cargas puede verse alterada por procesos degenerativos o traumáticos que conllevan a la rotura del menisco, que consecuentemente ocasiona dolor, hinchazón y bloqueo en los movimientos de la rodilla afectada. El menisco básicamente, o los meniscos básicamente realizan una coaptación o fijación, amortiguación en la rodilla. Tenemos dos meniscos, un menisco interno y un menisco externo. Uno tiene forma de O y el otro tiene una forma de C. No está completamente cerrado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a subir mucho de peso, empieza esa amortiguación a superponerse. O sea que le forzamos un poco más a la rodilla en este caso por el peso, ¿verdad? Como les dije, la mayor parte de nuestro peso lo soporta la rodilla y los tobillos, ¿verdad? Los pies más que nada. Entonces, si hay alguna, qué sé yo, famoso sos gordito, quieres jugar fútbol ahí con los perros, te va a jugar, qué sé yo, qué sé cuánto, y ese sobrepeso sí o sí a la larga va a ir afectando a esa parte, a ese elemento articular. Entonces va a empezar a producirse dolor, hay inflamación,
Y también cuando ya es un poco más agravado y cuando ya hay una ruptura del menisco en este caso, empieza a bloquear el movimiento, o no extiende todo o no flexiona todo, porque no se puede desplazar la parte ósea normalmente. Entonces se bloquea, se queda ahí trabado, por decirlo así. En el caso de una rotura de menisco de origen degenerativo, este se ve asociado a los procesos degenerativos dados con el envejecimiento o por una sobrecarga crónica en la rodilla. Por ejemplo, en algunos grupos ocupacionales con actividad predominantemente agachada. Mientras que en el caso de una rotura de menisco de origen traumático, esta se ve asociada principalmente a las lesiones por movimientos excesivos de torsión o mucha flexión con rotación de la rodilla o caídas frecuentes en el deporte como el esquí, básquetbol, perdón, o el fútbol. Entonces, ahí está el famoso que comprimimos demasiado a los meniscos cuando nos agachamos mal. Hace poco estuve leyendo sobre las sentadillas, ¿verdad? Y había leído, siempre teníamos el concepto de que cuando estás haciendo sentadilla y la rodilla pasa el nivel de los pies, estamos hiper lesionando a los meniscos. Pero según esa fuente en la que estuve leyendo, no afecta propiamente al menisco a no ser que el menisco ya esté lesionado. Tampoco nosotros podemos prevenir la lesión cuidando esa postura al realizar la sentadilla, según lo que leí, ¿verdad? Pero no obstante, como justamente le estaba mencionando, si ni siquiera sabemos que tenemos ligamento cruzado roto y te enteras cuando estás embarazada, por ejemplo, y subiste de peso y disminuyó masa muscular, ¿quién te asegura que no sabes si tenés una lesión en el menisco? Entonces, como menciona acá, este tipo de lesiones es muy común, es mucho más común las traumáticas que la degenerativa. Entonces, si yo sé que yo soy de entrenar mucho, de entrenar pesado, puedo tener una mala técnica y ahí me puedo haber lesionado o me puedo lesionar también el menisco.